Y para ahondar más sobre este tema de la supremacía constitucional, invitamos en este espacio a Café y Noticias y le damos la bienvenida al consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, para que nos explique de qué va todos estos cambios que se solicitan, qué es lo que se intenta blindar en este momento con la reforma y esta legislación, porque hay que decirlo de esa forma, ya es una legislación. Entonces, bienvenido a este espacio, consejero Hamlet, y nos gustaría hablar y empezar por este tema. ¿De qué va este punto que se está discutiendo en el Senado y que va a pasar también a la Cámara de Diputados para este análisis? Muchas gracias, Carla, Daniela, mucho saludarlas y a toda la audiencia de Sin embargo. Comentarles también para quienes nos ven y nos escuchan un breve preámbulo del proceso legislativo. Facultad de iniciativa tienen las y los legisladores, diputadas, diputados, senadoras, senadores, indistintamente en cualquiera de las cámaras. Facultad de iniciativa también tiene la presidenta de la República y la ciudadanía a través de una serie de requisitos. También tiene facultad de iniciativa un congreso local, puede proponer una reforma a una legislación de carácter federal o a un artículo constitucional federal. ¿Okay? Dicho lo anterior, esta fue una iniciativa firmada por los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y los presidentes de las mesas directivas. Comentar también que esta iniciativa es simplemente una propuesta, es un primer saque, y el proceso implica que como segunda etapa, esa iniciativa se turne a una comisión o a varias. Aquí en el Senado, cuando se toca un artículo constitucional, igual en la Cámara, se enlaza, se encamina a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y a esta Comisión de Puntos se unió la Comisión de Estudios Legislativos. Entonces, son cerca de 30 legisladoras y legisladores. Ellos tienen que discutir un proyecto de dictamen. Ese proyecto de dictamen lo presentan los presidentes de las comisiones y lo elaboran los secretarios técnicos de las comisiones. Y en esa propuesta de dictamen se enlista primero la iniciativa en sus términos y luego se emiten una serie de argumentos de por qué sí o por qué no se está de acuerdo con lo que proponen o se considera adecuado. Esa distinción que hace el senador Corral es muy importante. La iniciativa decía una cosa y el proyecto de dictamen que se les entregó ayer a los integrantes de estas comisiones era diferente. En efecto, nada más tocaba el artículo 105 y 107. ¿Cómo queda? Recupera normas que están en un orden secundario y que nunca habían sido violentadas, nunca habían sido omitidas, nunca habían sido materialmente invalidadas por los propios jueces, por los magistrados. Y esas normas, por ejemplo, el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que ya todo el pueblo de México conoce menos los jueces, lo que establece es que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales. Y lo mismo pasa con las controversias y con las acciones de inconstitucionalidad, que son los mecanismos de control de la Constitución. Estos mecanismos se diseñan para que una norma secundaria no vaya más allá de la Constitución o no sea contradictoria a lo que establece la Constitución. Pero la Constitución no puede ser contradictoria en sí misma. Entonces, en el momento en que se reforma, conforme al proceso que está en el artículo 135, o sea, 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado y la mitad más una de las legislaturas locales, se convierte en norma constitucional, como acertadamente dijiste, ya no es una reforma, es el texto constitucional. No hay poderes de control sobre la reforma constitucional. Y te pongo un ejemplo, no del judicial, sino del ejecutivo. El poder ejecutivo normalmente tiene un control también de constitucionalidad sobre las normas, y es el poder de veto. Cuando el Congreso sesiona, discute y aprueba una norma secundaria, una ley, pues requiere la mitad más uno. Y la persona titular de la presidencia, en este caso la presidenta Sheinbaum, frente a una norma secundaria, tendría la facultad de vetarla, aunque haya sido aprobada por mayoría simple, con los votos de Morena y lo que tú quieras. Y regresaría esa norma al Congreso, a la Cámara y al Senado. ¿Cómo se supera ese veto? Reuniendo 2/3 de los votos. Cuando el Congreso insiste, y ahora con mayoría calificada le manda esa reforma a la presidencia,
ya no tiene la facultad de obstaculizarlo. Por eso muy acertadamente la presidenta el otro día decía, el presidente López Obrador simplemente acató lo que le mandó el constituyente. Ya no tenía ese paso del veto, lo único que le quedaba hacer era publicar en el diario oficial de la Federación. Entonces, ese control ya nace vencido. Y en el caso del Poder Judicial es lo mismo. El Poder Judicial no puede controlar las modificaciones a la Constitución, a la Carta Magna. Esa es una facultad soberana que está en el artículo 135 y que establece este procedimiento que platicamos. Entonces, en síntesis, en la propuesta, en la iniciativa, se tocaba el artículo primero, que hablaba del control de convencionalidad, y luego ya en el dictamen, eso se omitió y solamente se tomaron las porciones del artículo 105 y 107. Tampoco era catastrófico lo que se estaba planteando en el artículo primero. Quiero ser claro en este aspecto. Por supuesto, la derecha busca darle una interpretación de decir, nos estamos saliendo de los tratados internacionales, estamos renunciando al cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Eso no es correcto. Lo único que se estaba modulando es quién puede ejercer ese control. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor, siguiendo a otro juez de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, expone en varios artículos y tratados de derecho internacional, se listan dos principios. El principio del carácter complementario y subsidiario del control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad para nuestra audiencia? Que se pueda contrastar una norma secundaria con los tratados internacionales. Y si la norma secundaria va en contra del tratado, entonces que esa norma no se prefiera o no se utilice. ¿Okay? Lo que estaba en la iniciativa de modificación al artículo primero constitucional era que los jueces no pudieran inaplicar esas normas bajo el pretexto o el alegato de que fueran contrarias a convenciones internacionales. ¿Se estaba saliendo México de las convenciones internacionales? No, nada más estaba modulando quién puede ejercer ese control. Y regreso a la idea del carácter complementario subsidiario. Esto significa que cuando el control de convencionalidad no se ejerce a nivel nacional, siempre te queda otra instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así funciona también en Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos. La diferencia es que en Europa los ciudadanos de la comunidad pueden ir directamente, después de agotar sus instancias de juez de primera instancia, apelaciones, Suprema Corte de su país, pueden ir directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y en nuestra región no es así. Tienes que ir primero a la comisión y luego la comisión, si ve que hay méritos del caso, es quien puede llevar el caso a la Corte Interamericana. No se perdía la vigencia de los tratados internacionales, no se excluía la aplicación de las normas de derechos humanos, lo que se modulaba es quién podía ejercer ese control. Cerrado ese paréntesis, de todas formas, bueno, se determina eliminar esa porción que se presentó en la iniciativa y simplemente ir con las otras dos que les comentaba. Y bueno, en esos términos es previsible que hoy por la noche se discuta y se vote aquí en el Senado. Va a haber tres sesiones. Vienen otros temas de, por ejemplo, la igualdad sustantiva, que es otra minuta que también está por acá en el Senado de la República. Va a haber debate de agenda política. Se tienen que hacer lecturas sucesivas en distintas sesiones y por eso vamos a tener acá una sesión a las 11 de la mañana, una a las 3 de la tarde y otra a las 6. Entonces será una sesión nocturna cuando estén nuestros amigos periodistas iniciando su programa de las 6. Probablemente acá también en el Senado de la República inicie la discusión de esta reforma constitucional, que reitero, nada más aclara, precisa, reitera, enfatiza, recupera lo que es la norma secundaria, de que no se pueden presentar ni amparos, ni controversias, ni acciones en contra del texto constitucional. Bueno, ahí tienen una parte de una mini clase de derecho y de procesos legislativos que nos sirven porque ya nos tenemos que ir metiendo a todos estos temas sí o sí, ya estamos más que obligados. Pero a ver, entonces, a mí me gustaría enfatizar en un punto, Hamlet, de lo que ya mencionaba,
de todo el escándalo que se hizo, porque pues hablaba de la supremacía constitucional, de que Morena y aliados ya venían a reformar el artículo 1 constitucional y la gravedad que tenía de ello. Por ejemplo, el tuit que saca Amnistía Internacional de que el Senado buscaba desproteger los derechos de todas las personas, que la reforma debilitaba los derechos humanos en México. O sea, esto con lo que nos acaba de explicar ya queda descartado todo esto que alarmó a diversas organizaciones civiles. Sí, son aspectos técnicos, son aspectos interpretables, pero conforme a lo que acabamos de comentar, no se estaban eliminando los derechos humanos, ni mucho menos, al contrario. También se trataba de darle consistencia a la Constitución. A veces se nos olvida lo que dice el 133, y este es un punto importante en el que, por ejemplo, el maestro Juan Ramiro Robledo, que era presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, y ahora está colaborando en la Secretaría de Gobernación, hace énfasis en este apartado. A ver, el 133 dice que son los tratados internacionales que estén de acuerdo con el texto constitucional los que conforman esta ley suprema de toda la Unión. Y de ahí los tribunales han sacado teorías sobre si existe un bloque de constitucionalidad, si existe un bloque de convencionalidad, pero el texto es expreso. Entonces, no es la Constitución la que se tiene que contrastar para ver si cumple con los tratados. Es al revés. Son los tratados los que se tienen que contrastar con la Constitución para ver si son acordes con su texto. Y eso, de la simple lectura del artículo 133, pues resulta. Y en la práctica también. ¿Por qué? Porque cuando se firma un tratado internacional por parte del Ejecutivo, tiene que contar con el respaldo del Senado de la República. Ese es un primer control, para ver si el tratado va acorde a la Constitución. Y el segundo elemento también es que ese tratado se podría impugnar ante los tribunales por decir, va en contra de la Constitución. Entonces, así como están diciendo, es que con esto podrían reformar para que la Constitución dijera que va a haber pena de muerte y cosas así tan absurdas. Yo les respondo, pues con la otra interpretación lo que podrían decir es que si celebramos un tratado internacional para regalar todo nuestro petróleo y regalar nuestra industria eléctrica y regalar nuestras playas y regalar nuestros océanos, pues entonces tenemos que hacerle caso al tratado internacional, y no. Desde mi interpretación, que es nacionalista, que es de refrendo de la soberanía de nuestra patria, nuestra madre, va primero la Constitución y después los tratados internacionales, sí y solo sí están de acuerdo con ellos. Claro que pueden ser armónicos. Y hay también ahí algunos textos, por ejemplo, en el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se establecen una serie de derechos que nunca se pueden suspender, ¿no? Y dentro de ellos expresamente está, por ejemplo, el caso de la servidumbre y de la esclavitud. Nunca se puede regresar a tener servidumbre y esclavitud, y ese ya fue un compromiso que se estableció a nivel internacional, y en eso estamos todos de acuerdo. O sea, no, el constituyente nunca va a establecer una cosa tan absurda, ¿no? Pero son algunos de los casos que han estado comentando. De todas formas, así como el senador Corral, pues yo celebro que ya haya quedado muy claro con estos dos artículos qué es lo que va a suceder. Ahora, va a tener un efecto práctico también importante, Daniela, Perla, porque está en el artículo 2 transitorio. Corral decía, se redujeron de 5 a 2, hay que poner atención en el segundo, porque es un transitorio muy favorable. Lo que dice es que estas normas ya se aplicarían a todos los casos que están vigentes. Y eso lo que significa, pues, es que todas estas demandas en contra del texto de la Constitución, pues tendrían de inmediato que desecharse. Que es algo muy lógico, que es algo muy elemental, y a mí me sorprende cómo los jueces, magistrados y ministros no lo entienden, pero hay quien sí lo entiende, y uno, pues el pueblo de México. Dos, pues por supuesto quienes simpatizamos con el movimiento y con esta causa. Y tres, muy importante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer determinó
que los actos electorales no se pueden suspender, que el Instituto Nacional Electoral debe continuar con la organización del proceso electoral. ¿Por qué? Porque para que el 1 de junio del 2025, dentro de cerca de 8 meses, nosotros vayamos a las urnas a votar por nuestras personas juzgadoras, juezas, magistradas, ministras, lo que necesitamos pues es un calendario enorme de actividades y de actos que tiene que desarrollar el instituto. O sea, no es mágico que de repente las boletas y las urnas y el personal y los representantes ciudadanos, los integrantes de las mesas directivas de casilla, porque no hay representantes partidistas, amanezcan ahí con la urna, ¿no? Es todo un trabajo, toda una serie de procesos. Y cuando los jueces no suspenden, por supuesto, que establecen barreras, que ahora, bueno, pues ya afortunadamente están vencidas con esta resolución tan importante. Daniela. Entonces, entiendo que con esto, consejero, se tendría que, pues ya no discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto que se vaya a presentar para ver si es inconstitucional esta reforma al Poder Judicial, y también se detiene este supuesto desacato en el cual están acusando los trabajadores del Poder Judicial al momento de emitir esta notificación a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Con esto se desechan estos dos recursos que hemos estado hablando en las últimas semanas? Es correcto, y yo no hablaría de una notificación porque estos mañosos y tramposos le pusieron un código QR que no lleva a ningún lado. Para que una notificación cumpla con las formalidades esenciales, tiene que ser legible. O sea, no se vale notificar un papel borroso, mucho menos un papel que está en blanco. Entonces es mentira, no está notificada. A ella le dieron un código QR que no lleva a ningún lado y no le pueden exigir que cumpla con la nada, porque esa es una... Pues es como esto, mira, es una servilleta así en blanco, ahí está tu notificación, pues eso no es nada. Y sí, en el otro apartado, pues la Corte, así como el Tribunal Electoral, debe de someterse a lo que establece la Constitución. Ayer muy acertadamente el magistrado de la Mata decía, a ver, puedes estar o no estar de acuerdo con lo que diga el texto constitucional, Claro, pero debes de dar lealtad a lo que establece el texto constitucional. Y eso es algo que también en el INE ya había dicho, por ejemplo, la consejera Carla Humphrey, es decir, cualquiera que conozca, tenga nociones elementales de derecho constitucional, sabe que la Constitución se acata y que no se tiene que hacer una interpretación mañosa o frívola para dejar de atenderla. Entonces ahora, pues yo creo que no les va a quedar de otra más que respetar lo que dice el texto constitucional y tendría efectos en todos los procesos que están abiertos. La legislación judicial. Exacto. Pues bueno, consejero, siguiendo con esto, ya hablaba de estas reacciones que hubo en el INE, en el Tribunal Electoral. Tenemos también una reacción que nos gustaría consultarle, que es la de la JUFED, porque está diciendo, sí, ya regresamos al paro, de que no dejaron de cobrar, ya regresamos al paro el lunes, pero si no se tira la reforma, reanudamos el paro. ¿Qué opina de este ultimátum que parece ponen los integrantes de la JUFED? O sea, ya muy lejano a la realidad, ¿o qué es lo que usted opina de esto que mencionan esta mañana? Pues yo veo 4 reacciones de las personas juzgadoras, jueces, magistradas, ministros. Mira, por un lado, están quienes dicen, estamos a favor de la reforma y vamos a competir, y públicamente salen y se reúnen y dicen, nosotros nos vamos a inscribir y queremos estar. En una segunda categoría están quienes están a favor, pero públicamente todavía no lo dicen, pero sí se han acercado tanto aquí al Senado como allá en la Cámara de Diputados a pedir informes, a decir, yo sí quiero competir, con casos interesantes como los siguientes. Hay quien nos ha dicho, a ver, yo nací en Veracruz y toda mi familia está en Veracruz, y a mí un día por castigarme de manera injustificada me mandaron del otro lado del país, pero yo quiero competir y quiero participar por el estado en el que nací, donde está mi familia, porque yo quiero impartir justicia en Veracruz. Es un ejemplo alertado, no es el caso concreto. Tienen ese interés. Y luego hay un tercer tipo de jueces y magistrados que saben lo que hicieron, que saben cómo han resuelto, que saben que el pueblo de México los conoce, que saben sus antecedentes. Y entonces dicen, no, yo no voy a participar, yo declino, yo no juego con estas reglas. ¿Quiénes están ahí? Pues, por ejemplo, el magistrado Gómez Fierro, ¿no? Que es famosísimo por todas sus resoluciones en favor de las corporaciones transnacionales y por privatizar el bosque de Chapultepec, ¿no? Que es la
se ha dado a conocer públicamente. Y luego hay un cuarto grupo de jueces y magistrados que se envuelven en esta causa, en esta lucha. Claro que están en contra, no quieren someterse a las urnas, saben que no pasarían por la aprobación y la legitimación ciudadana. Y entonces, ¿qué utilizan? Pues las herramientas que tienen, los medios de comunicación, los discursos y sus sentencias para intentar detener el proceso electivo, violando todos los límites, violando su competencia, violando el principio de legalidad, porque ese principio de legalidad dice que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Y los jueces y magistrados, más de 150, se están metiendo en cosas que no les están permitidas ni autorizadas. Por ejemplo, suspender actos electorales. Todo el control judicial de los actos electorales no le corresponde a los jueces de amparo. Esa es una facultad nada más de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estas reacciones tú las puedes catalogar en cualquiera de estas 4 líneas y vas a ver que están actuando los jueces y magistrados aquí. Pues esta aclaración, esta opinión también que tiene en torno a lo que sucede con el paro, que dicen que van a regresar el lunes, pero vamos a ver si esto sí se concreta o no. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regala, consejero. Aquí tiene también los micrófonos abiertos porque sí hay mucho que seguir hablando en torno a esta legislación judicial. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Gracias, Perla, Daniela, y a toda la audiencia. Buen día. Muchísimas gracias a Hamlet García Almaguer. Estas clases de derecho que te decía, Perla, que ya tenemos que tomar porque, o sea, a diario estamos aprendiendo de nuevos procesos, de nuevos términos, pero es muy sano al mismo tiempo, ¿no? Sí, muy, muy sano, porque aquí veía en los comentarios que estaban dejando en el chat de Café y Noticias, que es una enciclopedia Hamlet en torno a explicar qué pasa en la legislación, en los cambios que ha habido. Él ha sido incluso uno de los voceros más activos para explicar los cambios desde que arranca esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Entonces continúa también en este ámbito, y ya escuchábamos, va a ser importante la discusión y todo lo que venga en el Congreso. Pasa al Pleno del Senado de la República estas modificaciones para, pues sí, echar abajo cada una de las impugnaciones que ha habido para que se frene el proceso de elección de juzgadores, ministros y magistrados en el 2025. Entonces, pues si pasan esta legislación y estos cambios, estaría ya pues con cancha libre para que avance la elección.